No nos iremos, dijo. Aquí nos quedamos porque aquí hemos tenido un hijo. Todavía no tenemos un muerto, dijo él. Uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo la tierra. Esta frase es con la que yo me enamoré de 100 años de soledad, un libro que realmente no me esperaba que me fuera a dar tanto. Y nada, me lo leí en 2025, ha sido uno de mis libros favoritos del año, pero que también se ha convertido en uno de mis favoritos de la vida en general, porque esto esconde una barbaridad de cosas y tenía muchísimas ganas de hablarlo aquí. Me cuesta mucho poner en palabras todo lo que siento respecto a este libro, porque para mí es un libro que habla de la vida y me parece tan complejo poner palabras concretas y específicas a la vida. A pesar de que estén contenidas en un libro que tú puedes hablar de su trama, de sus personajes, es como que se me hace muy complicado, pero voy a intentar transmitirte un poquito de lo que me transmitió a mí mientras lo leía, porque de verdad es absolutamente maravilloso y es uno de esos libros que te tienes que leer una vez en la vida y no lo exagero. Antes de hablar un poco de la historia, quería hablarte de mi historia con el libro en concreto, porque 100 años de soledad es un libro que habla mucho del destino y siento que un poco el destino también fue el que me llevó hasta este libro. Y es que yo me lo compré hace unos 3-4 años, yo te diría, de segunda mano, porque había escuchado cosas buenas al respecto, pero tampoco es que fuera un libro que a mí me llamara especialmente la atención, tampoco me interesé en saber sobre qué iba ni nada, simplemente me lo cogí y lo dejé en mi estantería. Cada vez que buscaba una nueva lectura lo ignoraba, te diría, o sea, como que lo veía, pero no sé. Es como si no lo viera, básicamente. Era como si fuera invisible para mí. Y esto de que el año pasado de repente estaba buscando una nueva lectura, estuve bicheando un poquito mi estantería y de repente este libro que siempre había sido invisible para mí me llamó. Es como que sentía que me estaba hablando y me estaba diciendo que era el momento de leerlo. Y cuando me acuerdo de estas cosas me da un poco de miedo porque a veces los empiezo y no siempre acierto con esa corazonada, pero es que en este caso empecé a leerlo y ese mismo día leí la frase que os he leído al inicio del vídeo, porque realmente yo en cuanto leí eso supe que iba a ser un libro muy especial en mi vida y así ha sido. Por si no sabes sobre qué va, como yo tampoco lo sabía cuando lo empecé, 100 años de soledad nos narra la historia de una familia, de la familia Buendía, a lo largo de unos 100 años aproximadamente. Y en concreto nos narra la vida de 7 generaciones, que ya solo con esto, o sea, a mí me cuentas que me van a contar las 7 generaciones de una familia y yo ya sé que es un libro que me va a encantar, porque a mí este tipo de tramas me obsesionan, como me pasó con La Casa de los Espíritus, que me parece absolutamente increíble y cómo los roles de la familia van cambiando, porque tú naces siendo hija, te conviertes en madre, después en abuela, después en un concepto al que acuden cuando ya no estás presente. Me parece eso ya una barbaridad. Pero en concreto a esta familia le ocurre literalmente de todo. Pero es que cuando digo de todo, es de todo. Empieza esta historia con el matrimonio de Úrsula y Guarán, que es uno de mis personajes favoritos, y de José Arcadio Buendía, que deciden casarse, son primos y por circunstancias de la vida se deciden mudar, que es básicamente la conversación que os he leído al inicio, y fundan junto a otros vecinos un pueblo que será Macondo, que es el sitio donde ocurre toda esta historia, que es un sitio que en cuanto lo conoces, en cuanto ves cómo empieza a construirse, te enamoras de él y simplemente es como que es un lugar al que tú entras y del que nunca vas a salir. Yo sigo en Macondo, parte de mí sigue en Macondo. Y es que hay un poco como esta intención de crear un pueblo idílico donde al final hay una hermandad muy, muy fuerte entre sus habitantes. Se establece una forma de vivir que es ajena a todo lo demás y en ocasiones de la historia también intentan como imponer otras formas de vivir cuando ya Macondo tiene sus propias normas establecidas con las que todo el mundo está contento. Entonces, en ese sentido también la historia es como súper rica y súper interesante para leer, pero lo que de verdad da ese toque tan especial a esta historia son sus personajes, que como te puedes imaginar hay muchísimos, tomando en cuenta que son 7 generaciones. ¿Qué pasa con los personajes? ¿Por qué es tan interesante?
porque, como el título indica, todos están condenados a la soledad, de una manera u otra. Todos están condenados a un destino que no pueden controlar y que me parece súper... Es que, de verdad, voy a decir todo el rato lo mismo, pero súper interesante cómo está explorado, cómo está escrito, es una barbaridad de bonito. Y la complejidad del mundo interior de todas estas personas es increíble porque realmente te transporta a Macondo y los sientes como tus vecinos. Realmente es como que son palpables. Y me gusta mucho cómo explora la soledad Gabriel García Márquez y cómo cada uno de estos está solo por diferentes motivos. Unos terminan aislados literalmente por situaciones que los llevan a ello. Otros simplemente están aislados porque no son capaces de amar, que eso es obviamente uno de mis imperios romanos porque me encanta el amor y me encanta cuando se habla de amor y qué pasa cuando no lo hay y qué pasa cuando lo hay pero no lo sabes expresar. Me parece simplemente una obra de arte eso. Y en este caso hay personajes que son incapaces de amar porque no tienen esa capacidad per se. Tienen una soberbia que les impide amar al otro y se confunde el amor con otras cosas, con necesidades, con obsesiones, que simplemente me parece fascinante leer. Y luego también otros que parecen incapaces de amar, parecen como hostiles, pero realmente lo que hay detrás es un miedo a amar y un miedo a esa vulnerabilidad que me parece muy bonito de leer porque en concreto hay uno de los personajes que es Amaranta, que yo cuando lo comencé a leer no la soportaba, decía, esta tía está loca, literalmente, y llega un momento en el que te pones tanto en su piel que a pesar de que yo no viva como ella vive, yo vivo por y para el amor, y el amor va a ser uno de mis medios para vivir y uno de mis medios para hacer las cosas en general, y en su caso no sea así, como que me dio tanta ternura y tanta pena su forma de vivir que me pareció una barbaridad y no sé muy bien qué personajes son los favoritos de la gente en este libro, pero Amaranta para mí tiene algo muy especial, la verdad. Sentí muchísimas cosas con ella, es que la siento tan real, tan cercana, que simplemente tenía que hablar de ella en este vídeo. Y de otras mujeres también tengo que hablar, que es Úrsula, que es de la primera generación la madre, la que se casa con José Arcadio Buendía, porque es un constante en esta historia y tiene algo muy especial que si has leído, por ejemplo, La Casa de los Espíritus, sería comparable a Clara, para que entiendas un poco. Es esos personajes que viajan contigo a lo largo de la historia, igual no son tan relevantes en ese momento, pero siempre dejan algo. Es como que dejan un rastro por donde pasan. Y también tengo que hablar, obviamente, de los José Arcadio Buendía y los Aurelianos, porque sí, lo digo en plural, porque esta historia está llena de José Arcadios y de Aurelianos, de parejas de hermanos que se llaman así, desde el primer padre, la primera generación que se llama José Arcadio, el buen hombre con el que se casa Úrsula. Este nombre no para de repetirse y eso es, creo que, una de las mayores complejidades de esta historia, es que tú vas a estar leyendo este libro y si no estás atento te vas a perder muchísimo a la hora de intentar saber de quién están hablando, porque a pesar de que sí que utilizan como pequeñas diferencias para que sepas un poco de quién hablan, todos se llaman igual, literalmente todos. Y por eso también te recomiendo que tengas a mano siempre un árbol genealógico. En mi caso, mi libro no tiene árbol genealógico y tengo que acudir a internet, pero hay muchísimos que lo llevan incorporado y te recomiendo tenerlo para estar un poquito más enterado de todo lo que ocurre. ¿Y por qué se llaman todos igual? Esto es importante. Y es que los nombres en esta historia representan arquetipos de personaje y te traigo como una pequeña frase para que sepas un poquito cómo es cada uno. Te leo. Mientras los aurelianos eran retraídos pero de mentalidad lúcida, los José Arcadio eran impulsivos y emprendedores, pero estaban marcados por un signo trágico. Y hasta aquí te leo
Con esto ya tienes un par de pinceladas para saber más o menos cómo son cada uno de estos personajes y un poco cómo se enfrentan a la vida y a la muerte cada uno de ellos. Ya te he dicho que este libro es un poco el libro de la vida y te quiero traer un par de frases que hablan un poco de esto y que también te pueden dar unos toquecitos de cómo vive cada uno de estos personajes la vida y la muerte. Octavio encontró ridículo el formalismo de la muerte. En realidad no le importaba la muerte sino la vida. Y por eso la sensación que experimentó cuando pronunciaron la sentencia no fue una sensación de miedo, sino de nostalgia. Esta frase es otro de mis imperios romanos. Este personaje no tiene miedo a la muerte por la muerte en sí, sino por la nostalgia que le genera perder la oportunidad de vivir la vida. Es que... ¿qué quieres que te diga? Honestamente, yo no sé cómo Gabriel García Márquez escribía esto y se quedaba tan tranquilo en su casa. Es que no lo pillo. No lo pillo. Yo me lo leí hace ya 8 meses quizás y sigo en esta historia atrapada. Y sigo en estas frases y sigo dándole vueltas a hasta qué punto estoy de acuerdo con algunas, hasta qué punto estoy en desacuerdo. Pero es que da igual de qué manera, ninguna de estas frases me deja indiferente. Es una barbaridad. Perdón por el cambio de plano, no sé si habrá sido muy grande, pero quería como volver a grabar unas partes porque no estaba muy convencida del todo. Y decirte que respecto a los José Arcadio y a los Aurelianos, yo simpaticé muchísimo más, pero muchísimo más con los José Arcadio. No sé si es porque quizás no eran tan inteligentes como los Aurelianos, no reflexionaban tanto, no sé, no le daban tantas vueltas a las cosas, no estaban como tan a eso, pero sí que tenían un amor muy genuino por la vida y todo lo que hacían siento que era de una manera, eso, lo que te digo, muy genuina, mientras que los aurelianos eran más retorcidos. Y de hecho, quiero comentarte un poco sobre los aurelianos, que el primero de todos es un coronel, que así es como comienza la historia. Es un personaje que me ha parecido súper importante en la historia, o sea, como que hacía muchísima falta, pero sí que es verdad que no conseguía empatizar de todo con él porque es una persona que siempre ha estado como metido en temas bélicos y que como con convicciones muy claras, por lo menos aparentemente, pero que luego realmente él no sabe por qué está luchando. Es como que todo lo que abandera, como que se va desmantelando poquito a poquito. Y te quiero traer una frase en concreto, bueno, un comentario que le hace un general a él respecto a sus convicciones sobre la guerra, que me parece muy interesante comentar, la verdad. Lo que me preocupa, agregó, es que de tanto odiar a los militares, de tanto combatirlos, de tanto pensar en ellos, has terminado por ser igual a ellos. Y no hay un ideal en la vida que merezca tanta abyección. Es que tú a medida que vas leyendo la historia ves como Aureliano sentencia mucho en el sentido de tiene muy claras las cosas y tiene una visión muy clara y tiene una visión muy luchadora, pero cuando rascas un poquito como que pierde fuerza su discurso. Entonces es como un personaje un poco más oscuro, es un personaje que hace falta porque en la vida hay personas que son así, pero eso, como que no empaticé tanto con él, me gustó su aportación a la historia, pero eso, como personaje no intimí tanto con él, por así decir. ¿Y qué más quería comentarte? Quería hablar también contigo sobre una época de 100 años de soledad, como una parte de la historia, creo que ocurre en el primer tercio de la historia, y es la crisis del insomnio. Y quería traerla aquí porque me parece como uno de los motivos principales por los que deberías leerte este libro, y es poder vivir la crisis del insomnio desde dentro, en primera persona. Y es que hay una época que es prácticamente al inicio de Macondo, cuando empieza a construirse el pueblo, cuando lo están fundando, en el que hay una peste del insomnio, una crisis del insomnio, donde todo el pueblo en su conjunto es incapaz de dormir durante semanas. Y es muy divertido realmente ver cómo los personajes empiezan súper emocionados, viendo que pueden trabajar muchísimo más, que van a ser súper productivos con la construcción del pueblo, con todo. Están como
disfrutando mucho de esa productividad, de esas horas que de repente han aparecido nuevas en su día. Y también me gusta en parte también la contraposición con aquellos personajes que realmente echan de menos dormir, no porque se sientan cansados, porque el cansancio es algo que desaparece en esta época de insomnio, sino que porque echan de menos soñar, que siento que sería yo una de esas personas, la verdad. Pienso bastante en ello, y una de las cosas más anecdóticas y graciosas de esta época, de esta crisis del insomnio, es que los personajes al principio están en un momento de euforia máxima donde son muy productivos, y todo esto desemboca en los efectos secundarios de no dormir durante semanas, que es la pérdida de memoria, donde los personajes empiezan a dejar de recordar cómo se utilizan los objetos y, por ejemplo, tienen que marcar que esto es un libro, ponen libro, cantimplora, y eso en un inicio les funciona, pero después José Arcadio se da cuenta de que no es suficiente, de que tiene que poner libro. ¿Para qué sirve un libro? Un libro sirve para leer, cuenta historias, etc. Una cantimplora la puedes abrir, puedes verter agua dentro de ella y beber de la misma. Y como que cada día tenía que hacer textos más largos para poder ser funcionales, y me parece como vivir una locura colectiva súper, es que interesante y divertida de leer, te lo prometo. O sea, solamente por poder vivir eso en primera persona te merece muchísimo la pena leerte 100 años de soledad, que sé que esto es como que parece que va un poquito aparte, pero es que tenía que sacarlo a la palestra porque es también una de las escenas por las que me enamoré de este libro. Y ya por último, para darle como el brochecito final a este vídeo, decirte que tiene el final más perfecto que he leído jamás. Cuando me estaba acercando a las últimas páginas, yo no sabía muy bien cómo tenía que terminar esta historia, no lo tenía muy claro, pero cuando lo leí me di cuenta de que era el único final posible y que era absolutamente perfecto. Así que espero que con todo esto que te he comentado te animes a darle una oportunidad, por lo menos leerte una pequeña parte de este libro, que yo creo que si lo empiezas no podrás parar. Y nada, estoy muy emocionada por haber compartido pues todo lo que sentí, a pesar de que siento que realmente no le he hecho justicia, porque es muy difícil realmente hacerle justicia a todo lo que es 100 años de soledad y a todo lo que me ha hecho sentir.